Quisiera que me acompañaras al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 16. Mateo, capítulo número 16, versículo número 13. Jesús está con sus discípulos, está con sus apóstoles, y dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo vuelvo a leer porque la respuesta que vamos a buscar el día de hoy debe de cambiar nuestras vidas rotundamente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo estoy seguro que todos nosotros ya conocemos esta respuesta. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre las implicaciones que tiene o debería de tener el que estemos dando la respuesta al decir: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque dice la Escritura en el versículo 14: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Yo quisiera que prestáramos atención a la opinión de la gente, porque ahorita nos vamos a sumergir en una circunstancia, en un momento en el cual las personas estaban dubitativas, estaban tratando de determinar qué hacer con la persona de Jesús, cómo contemplarlo en sus mentes de tal manera que puedan continuar viviendo su vida de religión, mientras que al mismo tiempo la verdad de Jesús estuviera presente en sus vidas. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más. Fíjense cómo la respuesta de la mayoría de las personas, o las respuestas que recogen los discípulos de Jesús y que le dan a Jesús cuando él pregunta ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En todos los casos, las personas están reconociendo que Jesús venía de Dios. Fíjense la respuesta: unos Juan el Bautista. Aquellas personas que estaban como más cercanas, tenían más presente las enseñanzas de Juan el Bautista, tenían mucho más cercanas y presentes los bautizos que se hacían, dijeron, no, es que es Juan el Bautista. Pero había otros que quizás más ortodoxos decían de manera categórica, no es Juan el Bautista. Juan el Bautista lo acaban de matar, de matar apenas hace poquito Herodes. Entonces, no puede ser Juan el Bautista, tiene que ser alguien más. Y entonces comienzan a buscar en sus datos históricos a quién podría asemejarse Jesús. Y fíjense a quienes están considerando los propios judíos como cercanos a lo que estaban viendo acerca del ministerio de Cristo. Unos Juan el Bautista, otros Elías. Esto es impactante, amados, porque el pueblo judío, dentro de las tradiciones que se transmitían unos a otros, estaban convencidos de la enseñanza de que Elías habría de regresar a la tierra. Lo volverían a ver a Elías. Y entonces, aquí encontramos a los propios judíos tratando de ubicar a Jesús a quién se parece. Fíjense cómo somos los seres humanos. En lugar de entender lo que representa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que implica Dios hecho carne y habitando entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, las implicaciones que tendría el hacer tal aseveración serían tan contundentes, tan grandes, que mejor decía, no, debe de parecerse a alguno de los profetas. O sea, daban a Jesús por profeta. Es algo que llama mucho la atención, amados, porque esto nos está reflejando el sentir del pueblo judío en aquella época. Comparaban a Jesús con alguno de los profetas, pero no de cualquier profeta. No, lo comparaban con Elías. Y otros lo comparaban con Jeremías. Fíjense lo que dice. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero de que tiene que ser alguien como ellos, tiene que ser alguien como ellos, que está resucitando
en la vida de Jesús. Y esto es algo que impacta mucho. Entendamos que ellos estaban acostumbrados a que se levantaran líderes religiosos. Estaban acostumbrados a que la palabra profeta estuviera presente dentro de su vocablo, dentro de su manera de vivir, dentro de lo cotidiano. La palabra profetas estaban dentro de su canon de creencias. Entonces, que vieran a Jesús como uno de los grandes profetas resucitados, implica que estaba influyendo Jesús en sus vidas. Sí, estaba generando el tener que tomar decisiones. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Jesús no solamente debe ser para nosotros lo que hemos aprendido intelectualmente, sino lo que en verdad creemos y decidimos seguir de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aquí Jesús está dentro de la mente judía, tratando de ubicarlo en su parecido con alguno de los profetas. Pero como podemos ver, no se trata de ninguno de ellos. Versículo número 15 dice: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A ver, eso es lo que el pueblo está diciendo. El pueblo está tratando de ubicarme, de compararme, de pensar que a lo mejor soy alguno de los profetas resucitado. Y esto va a influir en su vida, por supuesto que sí, tiene que influir en sus vidas. Pero a ver, ustedes, con quienes estoy conviviendo, con quienes estoy tratando, a quienes adopté como una familia, ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y entonces dice la Escritura, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras está diciendo: tú eres aquel de quien todos estos profetas hablaron. Tú eres aquel que habría de venir. Tú eres el ungido. Cristo significa ungido. Tú eres el ungido, el Mesías, el ungido de Dios, el que había de venir, el que habría de restaurar las cosas. Tú eres el Cristo. Para los discípulos de Jesús, esta verdad se convirtió en la piedra angular de sus vidas. Y para todo verdadero cristiano, esta verdad se convirtió o se convierte en el motor de la vida cristiana. Es Él, Jesús, el que habría de venir. No tenemos por qué esperar a otro. No tenemos por qué poner nuestra mirada en ninguna otra persona. Veamos cómo los apóstoles están diciendo: tú eres la persona que está por encima de los profetas. Porque la condición del pueblo judío era decir: él se debe parecer o resucitó a alguno de los profetas. Pero los discípulos de Jesús ya saben en su corazón que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la Escritura: entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. A ver, esto no vino de una enseñanza humana. Poder en el corazón de los seres humanos determinar: tú eres aquel que mi vida necesitaba, no puede provenir de una enseñanza teológica, de una predicación, aunque tenga las mejores intenciones. Esta enseñanza no puede tratar de transmitir lo que ellos estaban experimentando en este momento en su corazón, la revelación que estaban teniendo de: tú eres la mayor persona de este planeta, tú eres aquella persona a la cual seguir hasta la muerte si fuese necesario, tú eres la persona que mi alma necesitaba, tú eres la verdad, el camino, la verdad y la vida. Eres tú, Jesús, lo que más anhela mi corazón y mi alma. Entonces entendemos que esta verdad no se aprende, sino se tiene que ser revelada. Por supuesto que tiene que estar en el cerebro,
Desde luego que las personas generalmente estarán teniéndolo en la mente. Pero amados, que sea revelado en el corazón es algo muy distinto. Tú puedes aprenderte de memoria y repetir en la congregación a la que asistes: Jesús es el Cristo, Jesús es Cristo, Jesús es Dios. Y lo puedes aprender de memoria, y lo puedes recitar, y puedes tener un lenguaje semejante al de un cristiano. Pero esta revelación no proviene de una buena enseñanza, proviene de Dios. La revelación tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está sujeta al ser humano. No hay ser humano que pueda revelar esta verdad, aunque sea el mejor maestro que puede existir. Aunque tengamos en el mundo predicadores llenos de gracia, llenos de poder, que están enseñando nuestras vidas, que están bendiciéndonos, que nos están edificando, no puede ningún predicador, nadie puede realmente revelar al corazón del ser humano esta verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se puede. Esto tiene que ver con el Dios de los cielos haciendo la obra en el corazón de un ser humano. Y esta verdad, esta realidad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, necesariamente nos debe dirigir, y de manera inevitable, a tomar decisiones en nuestras vidas. Cuando a una persona en verdad le es revelado, lo entiende, lo cree, Cristo es el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Él es la persona que anhela mi alma. Cuando se entiende en el corazón, cuando desciende al corazón, todo es transformado en nuestro interior. A partir de aquí, a este grupo de personas se les comenzó a llamar iglesia. Tú vas a encontrar que la primera vez que aparece la palabra eclesía, que significa asamblea, eclesía, es cuando las personas les son reveladas estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y amados, yo quisiera que pudiéramos entender lo que esta expresión revelada en el corazón implicaba, porque estamos hablando de que en todo el Antiguo Testamento se estuvo esperando este momento, esta revelación, esto que hubiera en el corazón. Los profetas hablaron acerca de Jesús, Isaías habló acerca de Cristo, Moisés habló acerca de Cristo, las promesas dadas a Abraham hablan sobre Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que las personas, los grandes héroes de fe, estuvieron esperando en el Antiguo Testamento, aquí es revelado en este grupo pequeño de personas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, cuando hay esta revelación real en el corazón, se genera una iglesia. Mientras tanto, Jesús caminaba con los discípulos, les enseñaba, los llamó, los envió de 2 en 2, etc. Pero es esta la revelación que forma la eclesía, que forma la iglesia de Cristo. Sobre esta revelación hay que tomar decisiones. Tú no puedes decir: no, pues a mí me enseñaron que Jesús es el Cristo. Está bien. Si no se te ha revelado en el corazón, probablemente te esté costando mucho trabajo tomar decisiones. Probablemente estés luchando demasiado en tu corazón con decir: pero tengo que dejar esto, pero tengo que dejar aquello, pero es que tengo que cambiar de esta manera. Cuando se te revela, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amados, se acabaron las excusas. Yo quisiera que pudiéramos comprenderlo. Se termina el cristianismo tibio, el religiosismo de ir cada domingo a la iglesia, de tener un montón de prédicas escuchadas en el celular, etc. O sea, se termina un mundo en el cual tú nada más estás llegando, estás escuchando y hasta ahí. Cuando viene la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces entras en un desafío totalmente distinto. Amados, muchas personas no pueden tomar decisiones en serio porque no les es revelado esta verdad. Cuando esta verdad sea revelada en el corazón de cada uno, entenderán por qué causas
es que los cristianos, los que estamos siguiendo a Jesús, podemos ser capaces de cambiar hasta de residencia, de dónde vivir, ir a las misiones, irnos de un lugar a otro. Cuando se entiende, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo es transformado. En tanto que esto no suceda, las personas seguirán batallando con el afán, la ansiedad, el día a día, porque todavía no cae en el corazón la verdad de que por ti, Jesús, vale la pena hacer todo lo que me estés pidiendo, entregarme en cuerpo, alma y espíritu. Amados, esto es bien importante entenderlo. El cambio que necesita tu alma, el avivamiento que necesita tu corazón, no depende de cuántas otras cosas hagas en tu vida, en tu fe. Depende de esta verdad. Que tú puedas entrar al cuerpo de Cristo. Y entiéndase por cuerpo de Cristo no una iglesia local. La iglesia local pertenece al cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo es universal. ¿Sí? No está sujeta a una denominación. No se trata de denominaciones. El cuerpo de Cristo es universal. Por supuesto que Dios ha puesto remanentes en distintas partes del mundo. Desde luego que sí. Y se anhela y se aspira a estar viviendo y conviviendo en esos remanentes. Pero, entendamos, si no nos es revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, difícilmente vamos a poder entender por qué hay tantas personas locas, entre comillas, tomando decisiones que francamente parecen descabelladas. ¿Por qué está dejando esto? ¿Por qué está dejando aquello? ¿Por qué abandonó tal o cual trabajo? Y empezamos a ver cambios reales en la vida de las personas porque entendieron a quién están siguiendo. Les fue revelado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras esta verdad esté nada más aquí, en la mente, en el intelecto, y cada vez tú vas a la iglesia y por supuesto que puedes afirmar, no, sí, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por supuesto que puedes decir, Jesús es Dios, hecho carne. Son conceptos que están bien recibidos y aprendidos en nuestras mentes. Pero esta revelación cambia todo. Tenemos que tomar decisiones en función de la revelación que Jesús nos ha dado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es un cambio muy grande en el corazón. Fíjense lo que sucede. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo número 7. Evangelio de Juan, capítulo número 7. Y vamos a entender las luchas que se generan en las mentes y corazones de las personas cuando empiezan a entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y requiere tomar decisiones. Vamos a empezar por la familia del propio Señor Jesucristo. Versículo número 1, Juan capítulo 7, versículo número 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Primera reacción de esta verdad en el corazón, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, genera una actitud de tanto desprecio, de tanta indignación contra Jesús, de tanto enojo contra Cristo, que están dispuestos a quitarle la vida. A mí me sorprende, en serio, cuando los cristianos hacen imprecaciones en contra de otros cristianos. Se me hace increíble. Porque aquí vemos que son los fariseos los que buscaban matar a Jesús. Y hoy en día me encuentro con personas tan amargadas por dentro, tan llenas de dolor y de tristeza, que están dispuestos a desearle la muerte a otras personas. Qué tristeza tan grande. Esas personas no pueden considerarse que tienen un corazón regenerado. Cuando Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la piedra fundamental de nuestras vidas, entonces dejamos de escuchar a medio mundo y dejamos de escucharnos nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos dejamos de escuchar nuestras propias opiniones y comenzamos a escuchar a lo que el resto de las naciones y a lo que Jesús dice, y dejamos de escuchar lo que dice el resto de las personas. Aquí se trata de entender lo que Cristo es, lo que desea para cada uno de nosotros.
Son los fariseos los que deseaban matarla. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se mantuvo en Galilea. Versículo número 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Había una fiesta en la cual normalmente los judíos subían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Todas las personas, vale la pena decir en este momento, tenían expectativas acerca de qué es lo que haría Jesús. Ya se había corrido la voz de que Jesús era el Cristo, y otros que eran algunos de los profetas, y otros que eran Jeremías o Elías, y entonces había una expectativa. Ya las personas no podían estar tranquilas. Las personas, cuando llegó Jesús, estaban tratando de sacar adelante sus vidas, estaban tratando de salir en el día a día con sus afanes, con sus ansiedades, y cuando llega Cristo, entonces empiezan a pensar, ¿esto qué es? Ven por un lado milagros, ven poder del Evangelio, hay salvación, los recaudadores son vueltos a la vida, aquellos que eran pecadores son restaurados, las enfermedades empiezan a irse, los endemoniados son liberados, todas esas cosas empiezan a pasar, y entonces la gente tiene que empezar a decir, caray, esto implica algo, Dios nos está visitando a través de este hombre, pero ¿quién es este hombre? Y lo que implica que esté entre nosotros. Y entonces empieza a generar luchas en las mentes de las personas. Así te sucede cuando tú estás oyendo el mensaje del Evangelio. Comienzas a rebelarte, comienzas a resistir, empiezas a decir no por esto, no por aquello, y empieza a haber una lucha interna. Estaba la fiesta cerca entonces, la de los tabernáculos. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, o sea, no te quedes aquí en Galilea, no seas cobarde, casi le están diciendo. Sal de aquí y vete a Judea, a ver si sí es cierto. O sea, ¿ya sabían los hermanos de Jesús que buscaban a Cristo para matarlo? Por supuesto que sí. Ya había generado mucha polémica. Y había generado que la gente estuviera preguntándose quién es Jesús. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. A mí me llama mucho la atención esto, porque de verdad hay hermanitos muy amados, de entrañables en el corazón, que tienen una perspectiva de la valentía muy equivocada. Ser valiente no quiere decir ponerte de tiraflechas, ¿sí? De Diana, la que es el tiro al blanco. O sea, de estas donde tienes que dar en el blanco, golpea una bala, golpea la flecha. Tener valentía no significa que tienes que exponerte. No necesariamente significa eso. Pero los hermanitos de Jesús, como hoy en día muchos hermanitos, están en esta dinámica de, a ver si es cierto, sal, demuestra que eres cristiano, demuestra que eres el Mesías Jesús, sal y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Fíjense cómo el adversario manipula a la propia familia, cómo el adversario usa de las propias familias para atacar, para decirte cobarde, porque es lo que le están diciendo. A ver, si de veras eres quien dice ser, demuéstraselo a tus discípulos, no porque yo sea tu discípulo, pero bueno, hay gente que te está siguiendo, a ellos deberías demostrarles tu valentía. Y empiezan una serie de ataques en contra de las personas que están siguiendo a Jesús. Dice la Escritura, versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Fíjense cómo el adversario manipula las verdades. Es verdad que Jesús habría de manifestarse al mundo, pero todavía no era el tiempo. Todavía no era el momento. Y la gente a veces piensa que el ponerse de tiro al blanco es parte de la valentía cristiana. Y discúlpame, pero no. A quien seguimos es a Jesús. Y quien decide en qué momento decide llevarnos ante tribunales, ante gobernadores, ante gobiernos, ante personas, es Jesús. No es que cada uno pueda opinar o decir, no, ya es tiempo de que tú te manifiestes al mundo. Versículo número 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Por qué decían estas cosas? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Es bien difícil cuando ni siquiera tus propios hermanos, tu propia familia, cree en ti. Cree en lo que Dios está haciendo a través de ti. Y están atacando y te están diciendo, pues si eres cristiano, haz esto.
porque te conviene que haga eso, ¿verdad? No, aquí a quienes obedecemos es a Dios. Y que digan lo que deseen los demás. Quien está llevando nuestras vidas es Cristo. Así que seamos prudentes en ese sentido. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Qué respuesta tan desafiante de Cristo. Pero podemos entender algunas cosas interesantes. La primera de ellas es: cuando alguien no cree, simple y sencillamente va a buscar legítimamente la manera de atacar. Simple y sencillamente va a atacar. Pero no porque tenga buena intención, sino porque no cree. Cuando una persona se asume como el portador único, exclusivo de una verdad, la tendencia es que va a atacar a cualquier otra persona que Dios levante para también publicar sus verdades. Porque, amado, Él es el Señor de su mies y Él decide levantar obreros como a Él se le da la gana. No necesita pedirle permiso a la denominación, no necesita pedirle permiso a los ancianos, no necesita pedirle permiso a nadie. Él levanta conforme a su voluntad y a su palabra a quien Él desea. Y cuando alguien se levanta y algún otro comienza a atacar, entonces es de tener cuidado, porque nos estaríamos asumiendo como los portadores de la verdad que hay que defender. Seamos cuidadosos en ese sentido. Ni aun sus hermanos creían en Él. Pero Jesús y sus discípulos ya decían, y ya podían sus discípulos, mejor dicho, tener esa verdad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No necesito que en este momento, si no quieres subir, subas a la fiesta, Jesús. No tienes por qué hacerles caso a tus hermanos. Cuando uno está teniendo relación con Dios, la verdad, y lo digo con todo respeto, la opinión de otras personas puede ser muy distinta. Y desde luego que se vale escuchar, y es parte de la humildad, escuchar opiniones. Pero quien dicta la última palabra para cada una de nuestras vidas no es la opinión de otras personas, es Cristo Jesús, en su palabra primeramente. Su palabra es nuestra máxima autoridad. Entonces entendámoslo desde esta perspectiva. Jesús y su palabra son nuestra máxima autoridad. Y a partir de ahí podemos escuchar otras voces, pero la Biblia y Cristo es nuestra máxima autoridad. Y entonces les contestó Jesús: mi tiempo aún no está cerca. Jesús estaba consciente que iba a morir, pero sabía que no tenía que estarse exponiendo de manera imprudente. Su hora aún no había llegado. Pero les responde: pero la de ustedes siempre está presta. O sea, tú siempre vas a vivir con ese estado de temor a la muerte. Mientras que cuando estamos en Cristo, simple y sencillamente hacemos su voluntad y deseamos hacer lo que Él nos pide. Y si nos va a llevar, nos llevará en cualquier momento. No lo sabemos, pero estamos seguros en Él, de que todas las cosas que nos sucedan serán para glorificar su nombre. Versículo número 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. ¿Ahora entiendes por qué el día de hoy el mundo quiere callar a Jesús? Y lo ha querido callar siempre. ¿Y por qué razón se levantan ateos? ¿Y por qué razón se levantan religiones más light, menos apegadas a la Biblia, con más emotividad de por medio? Porque no quieren que se les testifique que sus obras son malas. Porque así es el mundo. El mundo aborrece a Cristo porque te ha testificado que nuestras vidas no son buenas y necesitamos de un Salvador. Por esa razón es que las personas hoy en día no quieren escuchar la voz de Cristo. Versículo número 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi trabajo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Nadie tiene por qué estar manipulando a Jesús. Entonces nos encontramos aquí ante personas que, aunque Jesús les había demostrado y les había testificado quién era,
no les había sido revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, no creían, aunque estaban subiendo a la fiesta de los judíos. ¿Sí me doy a entender? No estaban creyendo en Él, aunque subían al templo. Así pasa hoy, igualito. Las personas no están creyendo en Cristo. No les ha sido revelado en el corazón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y por lo tanto vale la pena seguirte en todo lugar por donde me quieras llevar, Señor, porque tú eres aquella persona que esperaba mi alma. Estas personas pueden subir al templo. Los hermanos de Jesús iban al templo, iban a la fiesta de los tabernáculos, iban a cumplir con las leyes de Dios. Pero no creían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así a lo mejor estás tú el día de hoy. Tú puedes subir al templo, puedes saber Biblia, puedes estudiar en un instituto de teología, pero de ahí a que te haya sido revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quizás todavía no. Continúa diciendo la Biblia, versículo 10. Pero después de que sus hermanos se habían subido, entonces también él subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Continúa diciendo la Biblia. Y esto es lo que llama la atención. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Ya estaba instalado en el corazón y en la mente de todos los judíos el tratar de saber quién es Jesús, qué debo hacer respecto a quién es el Cristo, quién es Jesucristo. Ya estaba instalado en sus corazones la lucha. Y entonces los propios judíos decían: ¿dónde está aquel? O sea, no es que no les interesara lo que hicieran, por supuesto que les interesa lo que hacen. Cuando una persona no deja de estar con su cabecita, con su mente, con sus recuerdos, con una persona, tratar de saber dónde está, qué es lo que hace o qué es lo que no hace, significa que sigue influyendo en sus vidas. Sigue siendo un factor en sus corazones. ¿Sí? Y aquí Jesús sube secretamente y los judíos decían: pues no lo vemos. ¿Dónde está? No lo encontramos. Continúa diciendo la Escritura. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Era tema de conversación Jesucristo. Era tema de conversación. ¿Qué hacemos respecto a esto? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? El hecho de que tú tengas en tu mente que Jesús es el Cristo debería de generarte mínimo murmullo. ¿Sí? O sea, tratar de saber qué es. ¿Quién es este? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Si nos alcanzamos a dar cuenta cómo se está dando este conflicto, si alcanzas a entender que este conflicto no es meramente intelectual, se trata de un conflicto donde las personas estaban siendo llevadas a tener que tomar una postura respecto a Jesús. Y no importa que todos estuvieran yendo al templo, era necesario tomar decisiones respecto a quién es Jesús. El que tú vayas a una iglesia donde se adore a Jesús, donde se enseñen las palabras de Jesús, donde se hable de Cristo, no garantiza, y escúchame lo que te estoy diciendo, no garantiza que tú seas cristiano. Lo único que nos hace saber es que estás aprendiendo acerca de Cristo, pero no quiere decir con eso que le estás creyendo a Cristo. Aquí las personas murmuraban y decían, y estaban en sus mentes tratando de discernir: ¿es este bueno? Y otros: no puede ser bueno. No puede ser bueno. Engaña a la gente. Y había una lucha, había un estire y afloje de un lado y para el otro, y ahí se la llevaban, y estaban en un estado de: ¿qué es esto? ¿Por qué no podemos tomar decisiones? Había luchas en un sentido u otro. Mientras que para los que ya ha sido revelado en el corazón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya lo pueden seguir a donde sea, sin problemas, sin desafíos. Por supuesto que iba a haber luchas, pero realmente ya no había nada que los trabara. Cuando se entiende en el corazón que Él es la persona a la cual mi alma quiere seguir, no importa el costo que tenga, se acabaron las excusas y seguimos a Jesús. Versículo 13.
pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Fíjense qué interesante, ¿a quiénes les llama los judíos? Al grupo de religiosos. ¿Le tenían miedo a quiénes? Al grupo de religiosos, a los líderes religiosos. Mejor ni hablamos acerca de Jesús porque nos van a correr, nos van a excomulgar, nos van a despedir de la sinagoga y ya no vamos a poder seguir yendo ahí a la iglesia. Continúa diciendo la Escritura, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y ahí estaba Jesús. ¡Ay, aquí está el que me está haciendo trizas la cabeza! ¿Por qué razón tengo tantos conflictos, Señor Jesús? A ver, explícame por qué razón no te puedo sacar de mi mente. ¿Por qué estás aquí, metido, queriéndome estar enseñando siempre? Si no es por causa de uno, es por causa de otro. Siempre estamos escuchando acerca de ti, Señor. Porque Jesús nos lleva a tomar decisiones. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Amados, una de las principales objeciones que le ponían a Jesús, fíjense cómo la mente cerrada puede ser un factor para no creer en Cristo. En aquella época no existían los certificados que dijeran licenciado en teología, o estudió el diplomado en teología, o hizo un posgrado en escatología o en divinidad, y empiezan a haber un montón de títulos al respecto que estudian distintas facetas de la teología o de la Biblia. Y entonces las personas en aquella época no tenían los títulos. ¿Qué era lo que podían hacer las personas? Bueno, lo único que podían alcanzar a hacer es decir, bueno, a mí me enseñó fulano de tal. Yo fui alumno de sutanito de tal. A mí mi maestro era tal o cual persona. Y entonces todos aquellos que querían aprender acerca de teología tenían que acercarse con un rabino. Y entonces la credibilidad del rabino es la que contaba para sus alumnos. Fíjense qué interesante, porque esto es parte de la práctica de aquella época y en muchos sentidos de la práctica del día de hoy. Si hoy dicen, tú eres alumno de fulano de tal, si ese fulano de tal tiene un buen crédito, está acreditado como cristiano, como maestro, como profesor de una institución teológica, entonces se le da el beneplácito de, bueno, tiene buena doctrina. Hoy hay muchos predicadores que están enseñando sana doctrina y a la gente dice, no, pues yo escucho a fulano de tal, y entonces ya más o menos sabemos, bueno, pues entonces tiene una saludable doctrina o cuando menos va bien encaminado. Bueno, en aquella época era algo semejante. Aunque no existieran los títulos que colgaran de los muros o de nuestras paredes, existía la credibilidad del rabino y de sus alumnos. Y entonces, cuando Jesús está predicando, se quedan flasheando, o sea, se quedan así como en el limbo, porque dicen, ¿quién lo acredita? ¿Cómo sabe? No creció a los pies de Gamaliel, no creció a los pies de Nicodemo, no creció a los pies de Anás o de Caifás, o sea, no tiene un maestro que acredite su educación, que dé testimonio de que esa persona es un alumno suyo. Y entonces no podían concebir que Jesús supiera algo. O sea, el tema de ser autodidacta en aquella época nomás no existía. Como hoy, tampoco existe. Para poder aspirar a tener algo de renombre, tienes que tener algún grado de titulación, de títulos o de diplomas, etc. Por eso se sorprendían, decían, bueno, este no creció a los pies de nadie. Sin embargo, Jesús no necesita crecer a los pies de nadie, más bien nosotros crecemos a sus pies. Continúa diciendo la Escritura, versículo 16. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿A los pies de quién estaba Jesús? Del Padre. ¿De quién aprendía la doctrina? Del Padre. Y la enseñaba. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina
es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Y entonces Jesús lo que hacía era generarles una cantidad de dudas impresionante, porque estaba rompiendo con los estereotipos. Jesús fue alguien revolucionario en su época, porque estaba rompiendo con los estereotipos, con los arquetipos que existían en aquella época, la manera de educarse, la manera de actuar, la manera de enseñar. Todo eso lo estaba Jesús rompiendo de una manera impresionante. Por eso los desconcertaba tanto. Continúa diciendo el versículo siguiente, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo la multitud dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, los tiene atorados en sus mentes, pero eso sí, cuando se trata de juntarse, ahí sí se ponen de acuerdo para decir, demonio tienes, Jesús. Continúa diciendo la Escritura. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, porque no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y entonces todo esto era un estire y afloje de tratar de entender quién era Jesús. Y así continúa este diálogo. Tú puedes seguir leyendo los siguientes versículos, de qué manera Jesús está confrontando, las personas están teniendo dudas, están tratando de escuchar, y Jesús continúa hablando, enseñando y predicando, y los demás tratando de definir quién es Cristo, como aquellas personas que dicen, ¿de qué denominación eres? Y luego dicen, es que estoy tratando de definir tu doctrina, si eres saludable, si no. O sea, se la viven siempre conflictuadas las personas, llenas de dudas y de conflictos. Me voy a saltar un poquito, porque nos vamos a dar cuenta aquí cuál fue su principal argumento para desacreditar a Jesús. Versículo 52, por favor. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, como no puedo debatir contigo, entonces ataco tus orígenes. Y como tus orígenes son de Galilea, perdón, pero nadie de Galilea se levantó como profeta. Y así, de una manera muy banal, muy insensata, muy poco... de verdad es que hasta es complicado poder definir la expresión. Sin la capacidad siquiera de debatir, ¿sí? Simple y sencillamente de un plumazo, dicen, no podemos asegurar que tú eres quien dices ser, porque nada en la historia de Galilea nos demuestra que de ahí se haya levantado algún profeta. Y así apagan cualquier indicio de gente que estuviera queriendo creer en Cristo. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? O sea, conforme el Espíritu Santo va argumentando, la gente empieza a entrar en desesperación, y los que no pueden debatir terminan tratando de menospreciar a través de el origen. ¿De dónde viene esta persona? Viene de Galilea. Pues nada más investiga. Escudriña la Biblia. Lo mandaron a leer la Biblia. A Jesús. Lo mandaron a leer las Escrituras para demostrarle que él no puede ser quien decía ser porque venía de Galilea. O sea, si alcanzamos a entender la cerrazón, lo obtuso de sus capacidades intelectuales. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Si una persona le está compartiendo y está viendo gracia y el Espíritu Santo está dando fruto a través de esa persona, si a mí no me convence, entonces puedo cerrarle las puertas diciendo, pues ¿de dónde viene?
No, pues viene de la iglesia fulana de tal. Ah, no, ya con eso es suficiente. Nada bueno sale de ahí. Oye, está Dios bendiciéndolo, está Dios ayudándolo, está Dios llenando a las personas a través de las Escrituras. ¿Qué estás diciendo? A ese grado se puede llegar en el fariseísmo. Quiero terminar esta plática porque sí alcanzamos a notar la diferencia entre los que sí fueron revelados, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y los que están teniendo simplemente una lucha, un conflicto en tratar de discernir quién es Jesús y lo que implicaría seguir a Cristo. Continuó Jesús su enseñanza, ¿verdad? Él siguió ese día enseñando. Y luego en el siguiente versículo, en esos días, mejor dicho, en el capítulo número 8, le es llevada a Jesús aquella mujer adúltera que había sido encontrada en el acto mismo. Jesús la perdona, le dice no, vete y no peques más, etc. Y sigue predicando. Fíjense cómo regresa al templo de Jerusalén después de esta charla con los fariseos, con los judíos. Y entonces continúa enseñando. Y en el capítulo número 8, en el versículo número 21, nuevamente comienza a hablarles acerca de quién es Él. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy vosotros no podéis venir. Nuevamente está generando conflicto las palabras del Señor Jesús. Pero conforme más avanzaba en estos días, la gente comenzó a creer en Él. De tal manera que llegamos al punto en que de verdad Jesús logra obtener la victoria en muchas de las mentes, no en los corazones, de las mentes de los que estaban ahí escuchando. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 8, versículo 30, dice la Escritura, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Sus discípulos tenían la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Personas a las cuales Jesús había rescatado tenían la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en esta fiesta en lo particular se generó mucha polémica y muchas personas estaban dubitativas. Cuando Jesús les empieza nuevamente a hablar, resulta que llegan a este punto. Hablando Él de estas cosas, muchos creyeron en Él. Es decir, después de mucho conflicto, de mucho ir y venir, de estire y afloje, será o no será, qué es lo que dice de sí mismo, por qué los judíos lo atacan, etcétera, etcétera. O sea, había mucho conflicto. Finalmente, en las mentes de la gente conflictuada, termina habiendo un sí. Tú eres quien dices ser. Tú eres alguien bueno, Señor Jesús. Tú eres el profeta. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Se acabó el conflicto? No. Se acabó el conflicto intelectual. Se acabó el conflicto, digamos, de tratar de definir a Jesús como aquella persona a la cual seguir. Ya finalmente los judíos aquí llegaron a la conclusión, sí, hay que seguir a Cristo. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesús se emocionó y dijo, ya ganamos a unos más. No, fíjense lo que dice el siguiente versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora, ya no solamente se trata de personas que estaban con conflictos, sino podemos pensar en nuevos creyentes, ¿no? Ya nuevos ganados para Jesús, personas que aceptaron que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, ya lo aceptaron. Así como todos los que hoy en día estamos escuchando mensajes en las iglesias, estamos escuchando videos, enseñanzas, estamos aquí, estamos en cualquier otro espacio y estamos escuchando acerca de Jesús, ya aceptamos que Jesús es el Mesías. Hasta ahí vamos. Ya aceptamos que Jesús es el Mesías. Ya creemos. Y hay personas que levantan la mano y pasan al frente y dicen, Jesús es el Señor. ¿Ya lo aceptaron? Aquí. Pero no les ha sido revelado
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque esta revelación proviene de Dios solamente. Ya hay una aceptación. Todas las personas que están en iglesias el día de hoy tienen una aceptación en su mente de que Jesús es el Mesías, de que Jesús murió por los pecados. Todas las personas dicen, Jesús murió por mis pecados, pero no se ha revelado en el corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús a los judíos que habían creído en Él, después de esta lucha, ¿sí? Continúa diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay diferencia, ¿verdad? Todavía Jesús no los daba por discípulos, a pesar de que ya habían creído en Él. ¿De qué depende realmente ser cristiano? ¿De que vas a una iglesia? No. ¿De que cantas cantitos? No. ¿De que predicas desde un púlpito? No. Puedes ser pastor y no ser convertido. Puedes ser predicador, evangelista y puedes no estar realmente convertido de todo corazón. Ya aceptaste y aprendiste cosas, eso no cabe la menor duda. Pero no significa que has recibido esa revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo que implica. Entonces aquí nos encontramos, si vosotros ¿quiénes? Los que están fuera de las iglesias, no. Los que están dentro de las iglesias, los que habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Caray. Esto no solamente se trata de aceptar que Jesús es el Cristo. No se trata solamente de reconocerlo como el Señor y Salvador. No. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. La palabra permanecer, aquí en esta parte de las Escrituras, implica estar en, vivir en la palabra de Cristo. No se trata solamente de una aceptación emocional. No es una aceptación intelectual la que Jesús busca. Las iglesias están buscando que a Jesús se le acepte emocionalmente, que a Jesús se le acepte intelectualmente. Pero amados, hoy en día hay muy pocas personas que en verdad tengan esta revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en sus corazones. La mayoría de las congregaciones el día de hoy se mueve por emociones. Si hoy me despierto sintiéndome bien, entonces creo que estoy bien con Dios. Y si te despiertas no sintiéndote bien, también puedes estar bien con Dios. No significa nada. Pero las personas tienen que sentirse cristianas. Y entonces para suplir esta necesidad, las iglesias fomentan eventos que hagan sentir a las personas cristianas. A ver, entendámoslo. Dios produce una revelación. Revelación quiere decir que quita el velo, descubre algo a los ojos de las personas que les hace saber que Jesús es la persona a la cual seguir en todos los aspectos de nuestra vida. De tal manera que no hay discusión con Él. Continúa diciendo la Biblia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo no es aquel que dice ser discípulo. Un discípulo es aquel que está viviendo, que está permaneciendo en las palabras de Cristo. ¿Y sabes cómo va a reconocer esa persona que está siendo discípula de Jesús? ¿Sabes cómo puedes tú saber que eres discípulo de Jesús? Continúa diciendo la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A que no la libertad era estar expulsando fuera demonios? No, amado. La verdadera libertad proviene de permanecer en las palabras de Cristo. La verdadera libertad, el verdadero discipulado, proviene de permanecer en las palabras de Cristo. Grábalo en tu corazón. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Necesitas estar permaneciendo en las palabras de Cristo. Y sabes una cosa, si usted no conoce a Cristo, usted no puede permanecer en las palabras de un desconocido, de alguien que le hace promesas, pero que usted no conoce que pueda cumplir esas promesas. Espero me esté dando a entender. Para poder caminar con Jesús, necesitamos
literalmente sumergirnos, empaparnos de todo lo que Jesús enseñó. Esto debería de ser prioridad en las iglesias. Las iglesias, en lugar de estar viendo hacia el Antiguo Testamento para empezar a enseñar, deberían de estar viendo al Nuevo Testamento para presentar a Cristo, para enseñar a Cristo, porque es por medio de las palabras de Jesús que nos hacemos sus discípulos, y entonces conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Las personas hoy en día no son libres porque no están permaneciendo en Cristo, porque no son discípulos. Por eso continúan con estados de enojos, de iras, de celos, de contiendas, de disensiones, de vanaglorias, y etcétera, etcétera. Amados, permanecer en las palabras de Cristo es que si Jesús me enseña, ama a tus enemigos, ora por aquellos que te procuran mal, y yo no lo resisto, yo digo no, yo no estoy siguiendo las palabras de Cristo, no estoy permaneciendo en las palabras de Cristo. Pero si yo estoy orando por mis enemigos, estoy haciéndole bien a quienes me afectan, a quienes me procuran mal, yo estoy permaneciendo en las palabras de Cristo. Si a mí Jesús me enseña, no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, y si yo quiero permanecer en Cristo, entonces yo no voy a hacer mi justicia delante de los hombres. No me va a interesar que las personas me estén viendo. Lo que me va a interesar es que Dios me esté viendo. Cuando yo voy a orar, no me quiero desplayar en la oración demostrándole a todo el mundo que puedo orar. No, sino que oro en lo secreto, para que mi Padre que esté en lo secreto me recompense en público. Eso es permanecer en las palabras de Cristo. Si no lo estás haciendo, no estás permaneciendo en las palabras de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedes ser libre? A través de la permanencia en las palabras de Jesús. Pero solamente va a poder permanecer en las palabras de Cristo alguien a quien en su corazón le ha sido revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú no vas a poder seguir a Jesús si no te es revelada esta verdad. No lo vas a poder hacer, porque llegará el momento en que las palabras de Jesús choquen contra lo que tú piensas, lo que te han dicho tus papás, lo que han dicho tus tíos, lo que te dicen en tu trabajo, las órdenes que tienes que seguir. Y entonces, en el momento en que tu trabajo corra riesgo por causa de que te están pidiendo hacer algo que no debes de hacer y que sabes que Jesús ya lo pidió, oye, no digas mentiras, entonces la palabra de Dios va a penetrar en tu corazón y tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Permanezco en Jesús o no permanezco en Jesús? Así de sencillo. Pero es bien importante poderlo entender. Necesitas que te sea revelado que Jesús es el Cristo, que es la persona a la cual vale la pena seguir. Porque entonces sí, las palabras de Jesús se van a convertir en ti, en la manera en la cual vas a discernir la vida, en la cual vas a contemplar la vida. Tu cosmovisión va a cambiar. Todo va a ser modificado. Permanecer en Jesús depende de que te haya sido revelado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es importante poder entender, amados, por qué muchas personas hoy no logran estar en paz. Porque inicialmente no les ha sido revelado tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segunda, no pueden entonces permanecer. Porque vale la pena permanecer en las palabras de alguien a quien estoy siguiendo. Pero si es alguien que nada más me sirve para mis caprichos, entonces no voy a permanecer cuando a mis intereses se vean afectados por él. Entendámoslo. Tú puedes decirte cristiano. Puedes hablar como cristiano, puedes conocer la Biblia, puedes educarte y escuchar las palabras de Cristo, pero de nada te va a servir eso si no se te ha revelado quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando esto sucede, vas a poder permanecer en la palabra de Dios. Mientras, seguirás luchando, seguirás yendo a la iglesia y seguirás engañándote. Un verdadero discípulo es aquel que está permaneciendo en las palabras de Cristo. Y cuando esto se produce, comprobamos que la palabra de Dios es verdad. Y entonces somos libres. Somos libres.
Yo espero que me estés captando la idea, amado. Tiene que haber estas cosas en la vida de una persona para poder verdaderamente ser alguien libre. Que haya sido revelado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Permanecer en las palabras de Jesús nos hace sus discípulos y entonces vamos a entender para poder ser verdaderamente libres. Y la verdad os hará libres, sí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vale la pena buscarte y seguirte solamente a ti, Señor Jesús.